Por eso es que esa pregunta que siempre se hace, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Yo siempre respondo, la pregunta es, ¿eres salvo? Lo primero que yo debo preguntarme es, ¿soy salvo? Entonces, primero uno tendría que entender qué es ser salvo, cómo Dios me salvó. Cuando usted entiende eso, usted puede responder esa pregunta, que si se pierde o no se pierde la salvación. Usted sabe la cantidad de personas que están en lugares de error, enseñados por doctrinas de demonios, que creen que son salvos y ni siquiera saben que Cristo murió en la cruz por ellos. Por eso la pregunta es, ¿eres salvo? Primero tienes que identificarte si eres salvo, conforme a la palabra de Dios. Y después tú sacas tu cuenta si se pierde o no se pierde. Dentro del cristianismo se mueven tres corrientes, tres pensamientos, tres escuelas, tres ideologías. La mayor de ellas son estas tres que les voy a mencionar, aunque el cristianismo es diverso. Hay un solo evangelio, uno solo, que es donde quiero llegar. Está en la palabra de Dios, dado por estos apóstoles, incluyendo el apóstol Pedro, que nos recomienda leer al apóstol de los gentiles, a Pablo, en su segunda epístola, capítulo 3. El apóstol Pedro en realidad nos está recomendando leer al apóstol Pablo, sus 3 epístolas, todas. Ese es el único evangelio, el que está allí. Pero en el pasar del tiempo se ha levantado el cristianismo en muchas corrientes, y las que yo quiero mencionar hoy son las 3 que más mandan o que más número de seguidores tienen. Pero ¿de dónde han salido? Posiblemente han salido de la palabra de Dios. Pero yo corro el riesgo de que hayan sido inicuos, que hayan sido personas que afianzaron un cristianismo torcido. Por ejemplo, el mayor de todo en números, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo lo voy a hablar libremente, sin fronteras y sin tabúes. La Iglesia Romana enseña la salvación y el camino a la vida eterna por estas vías, mediante la fe. La Sagrada Escritura, eso es correcto, la fe en Jesucristo y la Sagrada Escritura, totalmente de acuerdo. Pero le agrega la tradición religiosa. Yo estoy aquí leyendo la chuletica para conocer más el catolicismo, porque yo en realidad nunca fui católico. Cuando dije que era católico, decía que era católico, pero no asistía nunca a ninguna reunión de ellos. Pero lo investigué y en eso basan su fe. Ellos sintetizan las escrituras en un asunto que ellos llaman el credo y el catecismo. O sea que las escrituras la comprimieron en estas dos cosas. Pero estas dos cosas tienen un ingrediente mayor que destacan para la salvación: la Eucaristía y la autoridad de un hombre que llaman el Papa. Entonces, este credo y este catecismo está alineado, aparte de las Santas Escrituras, a lo que diga el Santo Papa. Ahí está una ideología. En realidad la respetamos, pero la estoy nombrando acá para que usted la pese con lo que dijo el apóstol Pedro. La segunda corriente más grande del mundo, el cristianismo, vino de la mano de un hermano llamado Juan Calvino. Yo he visto por encimita los escritos de este hermano, que por cierto fue desprendido del hermano Lutero. Recuerden que el hermano Lutero protesta el catolicismo, ¿no?, con sus 95 tesis, pero a partir de esa protesta nace ese hermano llamado Juan Calvino. Y que él dice, según su forma de ver la palabra de Dios, él termina diciendo esto: Dios elige a quien salva o quien se salva, sin condiciones previas, y también elige quién es condenado. ¡Wow! O sea, y dice también que hay un grupito de personas en el mundo que son elegidos, ya son elegidos, y que algún día llegará Cristo a ellos. Y que todo el sacrificio de Cristo en la cruz está solo para ese grupito de personas que están en el mundo perdido. O sea, que no es para, de tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que crea. No, ese todo aquel que crea, ellos el calvinismo lo embota solamente a los elegidos. Esa es otra ideología muy numerosa en el cristianismo. Y la otra que protesta esto, de un hermano llamado Jacobo Arminio.
Estos son en los siglos, en el año 1500, 1600, y que quedaron asentadas. Y de ahí en adelante salen más pensamientos e ideologías, ¿sí? Mucho más. Al punto de que hoy, usted ve el cristianismo y lo puede observar. Hay innumerable número, miles, 100,000 de sectas, cada una con un pensamiento diferente. Supuestamente ellos, unos con mayor revelación que otros, ¿verdad? Entonces este hermano Jacobo Arminio, en su ideología, dice que la elección de Dios es condicional. Tiene que haber responsabilidad humana. Entonces le quita valor a la soberanía de Dios y le da valor a la soberanía humana. Entonces damos una vuelta al cristianismo. Desde el catolicismo, dándole mucho énfasis a la obra, pasamos por el calvinismo, que le da más valor a la gracia que a la obra. Y viene después este hermano dándole más valor otra vez a la obra, más que a la gracia. Él dice que como es por obra y responsabilidad humana, la salvación tiene la posibilidad de perderse en el que ya es salvo. Entonces, basándome en esas tres ideologías que tal vez sacaron de la Biblia algo, ¿verdad? Pero ¿por qué no recibimos el consejo del apóstol Pedro cuando nos dice, vamos a escudriñar al apóstol Pablo, a ver qué dice? Y es allí, hermanos, donde yo les hago un llamado a todos, para que me acompañen en este viaje que vamos a hacer por las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, en este viaje, pues yo les invito a que me acompañen. Vamos a empezar con el libro de Romanos para ver de qué se trata. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Mire, de aquí en adelante vamos a leer la Biblia. ¿Para qué vamos a hablar nosotros? Podríamos caer en error, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia. He estado en la segunda epístola de Pedro, veo en ella como una orientación del apóstol Pedro a la iglesia de Jesucristo, a que nosotros debemos darle un valor más del que le hemos dado a la palabra de Dios. En su segunda epístola, en el capítulo 3, en el verso 9, Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El apóstol hace un recordatorio de que Jesucristo viene pronto, pero ese recordatorio lo hace en medio de una epístola, haciéndole un llamado a la iglesia de Jesucristo que lea la Biblia, que ella no tiene posibilidad de interpretación privada y que ella fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres santos, incluyendo hombres santos del judaísmo. Por eso es que el compendio todo es la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento escrito por los apóstoles, sino el Antiguo Testamento también inspirado por el Espíritu Santo a hombres santos del judaísmo, los que nosotros conocemos como los profetas del judaísmo. Y en el capítulo 2, él muestra del por qué en el 1 nos incita a que nosotros debemos tener una confianza plena en las Escrituras. Y es porque él habla en el capítulo 2 de gente burladora, de hombres que se levantarán con el conocimiento de Dios para engañarse a sí mismos y engañar a otros, los cuales ya tienen su destino, ¿no? Por eso es que él en el 3 empieza diciendo que tanto en la primera epístola como en la segunda, en el verso 1 del capítulo 3 dice: en ambas despierta con exhortación vuestros limpio entendimiento. En ambas cartas nos hace un llamado a que nosotros debemos tener el entendimiento limpio, no llenos de error, ni de fábulas artificiosas, ni de fábulas de viejas, ni con estratagemas de hombre, ni con doctrinas ni dogmas de hombre, sino hace un llamado al entendimiento limpio, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces él allí mete a los escritores del Antiguo Testamento y a los escritores del Nuevo Testamento. En ese mismo capítulo 3, como empezamos este programa, habla el recordatorio de la venida del Señor.
que vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos, habla de la iglesia, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, escribe el verso 14, segunda de Pedro, capítulo 3. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él mismo sin manchas e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, y aquí es donde quiero hacer énfasis, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Recuerden que él está hablando de la venida del Señor Jesucristo y del exterminio completo del planeta entero. Creo que en ese contexto enmarcamos a 1 Corintios 15, que es la esperanza que la iglesia debería tener de la resurrección, o la esperanza que hay en nosotros por creer en que Dios levantó de los muertos a Jesús, que nosotros seremos también levantados. Pero no solamente se queda allí. Él dice que también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces hay una posibilidad de que la iglesia, al no darle el valor que las santas escrituras tienen desde un principio y para siempre, podríamos correr el riesgo de que caigan nuestros oídos a inicuos y se nos llene de error. Y es allí donde Pedro recomienda, no solamente por el tema que le está diciendo, sino por todo lo que los indoctos e inconstantes tuercen, por todas las escrituras del hermano Pablo. Él menciona esas escrituras como difíciles de entender. ¿Qué quiero yo acá con esto, mis estimados amigos, oyentes, los que se encuentran acá en la señal abierta de Filadelfia 106.9 FM y los que están en las redes sociales? Que a partir de hoy yo quiero hacer una serie de programas y de videos de las epístolas del apóstol Pablo, cada una de ellas. Me fijé ese frente, porque dentro del cristianismo se mueven tres corrientes, tres pensamientos, tres escuelas, tres ideologías. La mayor de ellas son estas tres que les voy a mencionar, aunque el cristianismo es diverso. Hay un solo evangelio, uno solo, que es donde quiero llegar. Está en la palabra de Dios, dado por estos apóstoles, incluyendo el apóstol Pedro, que nos recomienda leer al apóstol de los gentiles, a Pablo. En su segunda epístola, capítulo 3, el apóstol Pedro en realidad nos está recomendando leer al apóstol Pablo, sus 3 epístolas, todas. Ese es el único evangelio, el que está allí. Pero en el pasar del tiempo se ha levantado el cristianismo en muchas corrientes, y las que yo quiero mencionar hoy son las 3 que más mandan o que más número de seguidores tiene. Pero ¿de dónde han salido? Posiblemente han salido de la palabra de Dios. Pero yo corro el riesgo de que hayan sido inicuos, que hayan sido personas que afianzaron un cristianismo torcido. Por ejemplo, el mayor de todos en números, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo lo voy a hablar libremente, sin fronteras y sin tabúes. La Iglesia Romana tiene una ideología que yo considero es mal interpretada al enseñar, porque enseñan la salvación y el camino a la vida eterna por estas vías, mediante la fe. La Sagrada Escritura, eso es correcto, la fe en Jesucristo y la Sagrada Escritura, totalmente de acuerdo. Pero le agrega la tradición religiosa. Yo estoy aquí leyendo la chuletica para conocer más el catolicismo, porque yo en realidad nunca fui católico. Cuando dije que era católico, decía que era católico, pero no asistía nunca a ninguna reunión de ellos. Pero lo investigué y en eso basan su fe.
Si estoy equivocado, por favor escríbame en sus comentarios que estoy equivocado, pero con respeto. Yo sé que el evangelio confronta, es fuerte, pero hágalo con respeto. Haga un esfuerzo y hágalo con respeto. Ellos sintetizan las escrituras en un asunto que ellos llaman el credo y el catecismo. O sea que las escrituras la comprimieron en estas dos cosas. Pero estas dos cosas tienen un ingrediente mayor que destacan para la salvación: la Eucaristía y la autoridad de un hombre que llaman el Papa. Entonces, este credo y este catecismo está alineado, aparte de las Santas Escrituras, a lo que diga el Santo Papa. Ahí está una ideología. En realidad la respetamos, pero la estoy nombrando acá para que usted la pese con lo que dijo el apóstol Pedro. La segunda corriente más grande del mundo, el cristianismo, vino de la mano de un hermano llamado Juan Calvino. Yo he visto por encimita los escritos de este hermano, que por cierto fue desprendido del hermano Lutero. Recuerden que el hermano Lutero protesta el catolicismo, ¿no? Con sus 95 tesis, pero a partir de esa protesta nace ese hermano llamado Juan Calvino. Y que él dice, según su forma de ver la palabra de Dios, él termina diciendo esto: Dios elige a quien salva o quien se salva, sin condiciones previas. Y también elige quién es condenado. ¡Wow! O sea, y dice también que hay un grupito de personas en el mundo que son elegidos, ya son elegidos, y que algún día llegará Cristo a ellos. Y que todo el sacrificio de Cristo en la cruz está solo para ese grupito de personas que están en el mundo perdido. O sea, que no es para, de tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que crea, no, ese todo aquel que crea, el calvinismo lo embota solamente a los elegidos. Esa es otra ideología muy numerosa en el cristianismo. Y la otra que protesta esto, de un hermano llamado Jacobo Arminio. Estos son en el año 1500, 1600, y que quedaron asentadas. Y de ahí en adelante salen más pensamientos e ideologías, ¿sí? Mucho más. Al punto de que hoy, usted ve el cristianismo y lo puede observar. Hay innumerable número, miles, 100,000 de sectas. Cada una con un pensamiento diferente. Supuestamente ellos, unos con mayor revelación que otros, ¿verdad? Entonces este hermano Jacobo Arminio, en su ideología, dice que la elección de Dios es condicional. Tiene que haber responsabilidad humana. Entonces le quita valor a la soberanía de Dios y le da valor a la soberanía humana. Entonces damos una vuelta al cristianismo. Desde el catolicismo, dándole mucho énfasis a la obra, pasamos por el calvinismo, que le da más valor a la gracia que a la obra. Y viene después este hermano dándole más valor otra vez a la obra, más que a la gracia. Él dice que como es por obra y responsabilidad humana, la salvación tiene la posibilidad de perderse en el que ya es salvo. Por eso es que esa pregunta que siempre se hace, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Yo siempre respondo, la pregunta es, ¿eres salvo? Lo primero que yo debo preguntarme es, ¿soy salvo? Entonces, primero uno tendría que entender qué es ser salvo, cómo Dios me salvó. Cuando usted entiende eso, usted puede responder esa pregunta, que si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Eres salvo? Porque usted sabe la cantidad de personas que están en lugares de error, enseñados por doctrinas de demonios que creen que son salvos. Y ni siquiera saben que Cristo murió en la cruz por ellos. Por eso la pregunta es, ¿eres salvo? Primero tienes que identificarte si eres salvo, conforme a la palabra de Dios. Y después tú sacas tu cuenta si se pierde o no se pierde. En verdad, ninguno de los tres de ideología a mí me ha enseñado el cristianismo. A mí me enseñó el cristianismo la Biblia. Por eso les estoy diciendo, viéndolo de esta forma, que la salvación se da en un ser humano cualquiera, no en un grupito elegido, cualquiera que haya llegado al arrepentimiento genuino
de su propia vida y haya creído que esa vida lo tenía destinado al infierno o al lago de fuego, o sea, una condenación eterna, y que en Cristo Jesús, en la cruz, él podría alcanzar la clemencia de Dios. Entonces, al creer eso, el Espíritu Santo le convence de ese pecado, le convence de ese juicio y le convence de eso que hizo Cristo en la cruz y le perdona sus pecados para hacerlo limpio, y después el Espíritu Santo morar, entrar en esa persona sin la posibilidad de abandonarle. Y hoy estamos acá por las redes sociales. Si usted está en YouTube, por favor, comente este video, compártalo, dale a me gusta y suscríbase a nuestro canal. Y si está en Facebook, hágase mi amigo, envíeme una solicitud de amistad, o si por casualidad recibe una solicitud de amistad de este ministerio, por favor acéptela. Entonces, basándome en esas tres ideologías que tal vez sacaron de la Biblia algo, ¿verdad? Pero ¿por qué no recibimos el consejo del apóstol Pedro cuando nos dice, vamos a escudriñar al apóstol Pablo, a ver qué dice? Y es allí, hermanos, donde yo les hago un llamado a todos para que me acompañen en este viaje que vamos a hacer por las epístolas del apóstol Pablo. Grandes epístolas tales como Romanos, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Epístolas que escribió cargada de la verdad y de la única doctrina que Jesucristo le enseñó a ese apóstol. También vamos a estudiar las epístolas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión, hablando de Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y también vamos a hablar de las cartas del apóstol Pablo que escribió a ministros, cartas pastorales, la primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito. Entonces, en este viaje, pues yo les invito a que me acompañen. Vamos a empezar con el libro de Romanos para ver de qué se trata. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Mire, Romanos capítulo 1. De aquí en adelante vamos a leer la Biblia. ¿Para qué vamos a hablar nosotros? Podríamos caer en error, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia. Capítulo 1, verso 29. Y estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Usted sabe qué está diciendo aquí Pablo? Está describiendo a la raza humana. Vea la raza humana. Los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabo de leer. Son dignos de muerte. Dice el capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. ¿Vio que está hablando del hombre? De la raza humana. Somos inexcusables. No hay excusa, pues. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, la humanidad entera, no unos sí y otros no. Toda. La que se puede creer es docta, que podría juzgar al hombre. La que se puede creer religiosa, que podría juzgar al hombre. Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Y que ese juicio de Dios los llevaría a un solo lugar. Los que practican tales cosas son dignos de muerte, a la muerte. Después dice el capítulo 3, ya vi el 1 y el 2, ¿verdad? Hombre culpable. Sigue el 3 hablando del hombre culpable. Dice el apóstol Pablo en el verso 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Haciendo como una especie, entre comillas, o un paréntesis del judaísmo. Que en realidad, por su trato y la historia en relación a Dios, se podrían creer estos judíos mejores que el mundo pagano o que todos los gentiles. Entonces Pablo, en esa culpabilidad del hombre, no solamente está metiendo el mundo gentil, sino también está metiendo al judaísmo o a los judíos. En ninguna manera. Nosotros no somos mejores que ellos. Está hablando un judío. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles.
que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el capítulo 3, verso 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Sigo hablando de la raza humana. Ahora, estoy hablando de la raza humana sin acepción. Judíos y gentiles. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. A partir de aquí, Pablo cambia el discurso. Esta justicia de Dios, dice el verso 21, testificada por la ley y testificada por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Voy a leer eso otra vez. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Cristo, sea el justo, y Él, Cristo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. En resumen, muy criollamente, somos malos, no tenemos chance. Por tu cuenta no tienes chance. Dios sabe eso. Y Él aplica la justicia porque tu maldad te va a llevar a la muerte. Tú tienes que pagar esa maldad, tienes que pagar ese pecado. Dios lo sabe. Pero Él, esta justicia la aplica dando a Jesucristo al mundo. Dando a un inocente al mundo. Para que cuando Dios cobre en este inocente, por furia, por ira, sobre él, lo que debía cobrar a todo el mundo, ya los que crean, los hombres malos, o sea, toda la raza humana, no estoy hablando aquí homicidas y ladrones, estoy hablando de toda la raza humana, crean que Cristo pagó la culpa que ellos debían pagar. Aquí cambia el discurso, habla de la justicia de Dios y es solo y solamente por fe en Jesucristo. Es solo por la fe de Jesús. Romanos 4, ¿vio? Este es el evangelio que nos habla Pablo, ¿vio? Romanos 4, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y aquí es extraordinario, porque esta fe es abierta en Cristo para la humanidad entera, tanto judíos como gentiles. Y recuerda Pablo que esta fe hubo en un hombre antes de que existiera el judaísmo, la ley, Israel. Y habló de su padre, del padre de los judíos, de Abraham. Que Dios, si usted ve la cronología del libro de Génesis, no había empezado a tratar nunca jamás con un pueblo llamado Israel, sino trató con un hombre llamado Israel. Pero no habló nunca de un Moisés, no habló de una ley, no habló de una gran nación, de reyes de esa nación. No, habla de un hombre llamado Abraham. Y este hombre llamado Abraham
fue llamado y este hombre mostró a este Dios que le llamó fe. Él creyó en Dios, creyó que le iba a dar todo lo que Dios le prometió. Y esa fe de Abraham, dice aquí el verso 9 de Romanos 4, le fue contada por justicia. O sea que esa fe aplica no solamente al judaísmo, sino aplica al mundo entero, porque fue en Abraham antes de que el judaísmo fuese judaísmo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Mira el verso 16 y de aquí en adelante abra su corazón. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, incluyéndonos a nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Los que hemos creído en Jesucristo, siendo gentiles. Nuestro padre Abraham, como está escrito, te ha puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Ahí están tremendos versos que aíslan a la gente para alinearlos y amoldarlos a su propia ignorancia. Tenemos que leer la Biblia, mi estimado. Tenemos que leer la Biblia, dejar de aislar versos y entender el plan, entender el mensaje completo. Sigo en Romanos 4, verso 22. También su fe, la de Abraham, le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes también ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese hombre malo, debe entender que en la muerte de cruz fue cobrada esa maldad. Debe entenderlo. Es por eso que se hace un llamado al arrepentimiento constantemente, un arrepentimiento genuino, sincero. Si usted no reconoce el mal que hay en usted, es imposible pueda necesitar el rescate de un Salvador. Y esa fe funciona después, forma parte también de la fe, de que nos arrepentimos de una forma sincera, genuina, sin mentiras. Revisión del mal que hay en mí. Yo necesito necesitar a Cristo. Y necesitar a Cristo es saber quién soy realmente, sin mentiras ni mentirillas. Realmente. Necesito de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificado pues por la fe, capítulo 5 de Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa enemistad que existía entre Dios y nosotros, Dios muy santo, 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 y nosotros muy malo, infinitamente, hizo que nosotros fuésemos enemigos de Dios. Es por eso que en Romanos 5 habla de una justificación. Al yo tener la fe en Jesús, alcanzamos la paz para con Dios, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto le está dando un valor tremendo, esta parte de la palabra de Dios del apóstol Pablo en Romanos 5, a que la acción salvadora solamente está en las manos de Dios, solamente en las manos de Dios. Nosotros debemos creer. El papel nuestro es creer. Ahí es donde viene la parte difícil. La cruz es pública. Todo el mundo habla de la cruz. Hasta los que no saben de la cruz conocen de la cruz. El problema es revisarme si yo la necesito. Soy muy bueno. Usted es muy bueno. En realidad es muy bueno. Si usted es bueno, mi estimado oyente,
permítame decirle con todo respeto y mucho amor, si usted es muy bueno, usted no necesita la cruz, no la necesita. La cruz es para pecadores. Jesucristo dijo que Él vino para buscar pecadores. Si usted no es pecador, usted es bueno, créame, Cristo no es para usted. O sea que este mensaje es para pecadores. ¿Me entiende? Así nos lo está diciendo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que hasta ahora estoy en el capítulo 5. Obedeciendo al apóstol Pedro, que me dijo, ¿sabes qué? ¿Tú quieres conocer del evangelio? En realidad, anda y léete a Pablo. Y deja de estar escuchando huecas sutilezas, fábulas y doctrinas raras. O sea, ve a la Biblia. Vaya a la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia para que más nunca nadie le pueda engañar. En el mismo 5 verso 6, Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, los pecadores. Si pues por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, toda la raza humana, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, aleluya, vino a todos los hombres la justificación de vida. Voy a repetir esto. A todos los hombres. Vino a todos los hombres. No hay un grupo especial. A todos. Lo que sí es que está bien claro es que de ese todos deben de creer. Si no creen, la gente si no cree, se queda muerto. Se queda muerto hasta el final. Eternamente destituido de la gloria de Dios. Ese lugar es un tema, se llama infierno o lago de fuego. Ok, importante aquí, ya creo. Ya no es por mis obras. No es por lo que yo haga, es por la gracia. Importante acá, porque esto creo que estos 2 capítulos que siguen lo borran. Ya creo, ¿verdad? No es por la gracia de Dios, no está en mis manos. Entonces, pregunta el apóstol Pablo, Romanos 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? Es por la gracia, ¿verdad? No es por la obra, ¿sí? La obra está en Cristo, ¿sí? Ok. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta Pablo. Después responde en el 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 8, Romanos 6. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, por el amor de Dios, oiga, para que entienda lo que es estar en Cristo después de haber creído. Por eso es que es importante ser sincero desde el principio, genuino desde el principio. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, o sea, nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea, usted cree en Cristo y va a la iglesia. Se mete la Biblia aquí en el brazo y va de la casa al culto y del culto a la casa. De la casa al culto y del culto a la casa. Es lo que quiero decir aquí. Todavía practica el pecado que siempre ha practicado. Todavía lo practica. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque ese engaño es para muerte. En realidad soy salvo, como dice la Biblia, o soy salvo porque creo en mi mente que soy salvo.
esta fe, esta palabra fe la han torcido tanto, la han querido asimilar a sentimientos, a emociones, a confesiones de labios, locuras. Pero la palabra fe es tremenda. Por eso le estoy diciendo, yo estoy leyendo una síntesis de Romanos y voy hasta el 6. Lo voy a hacer hasta Romanos 16, pero ahorita voy hasta el 6, pero yo le voy a recomendar algo, no solamente de Romanos, de toda la epístola del apóstol Pablo. Léalo capítulo a capítulo. Entiéndase, si usted es iglesia, tiene que tener ese anhelo, capítulo a capítulo, y escudriñelo. Y por favor, no lo relacione con lo que le enseñaron. Léalo como que si no supiera nada, de cero, para que vea el mensaje que allí hay, para que usted conozca del verdadero evangelio, del evangelio de la Biblia, y pueda ser aplastado si está en una de las 3 grandes ideologías cristianas que mencioné al principio del programa. Porque esas son ideologías cristianas. Pero cristianismo, cuando usted va a la Biblia, no se parece en nada. No por los hermanos. Olvídense de los hermanos. Usted ame al hermano. Ame. Por la doctrina. Por el evangelio del apóstol Pablo que le dio Cristo. Por eso le digo, lea a Pablo, pero también lea los evangelios, lea a Pedro, lea a Juan, lea a Santiago, lea a Judas, y lea todo el Antiguo Testamento, lea toda la Biblia, y llénese de ella, para que usted pueda ver el mundo de otra forma, y para que pueda conocer al Dios de la Biblia, y para que pueda conocer su propio yo. Es necesario volver a las sendas antiguas. Es necesario escudriñar las Escrituras, porque en ellas, solamente en ellas encontraremos vida eterna, porque ellas hablan de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelve otra vez el apóstol Pablo en el verso 15, cuando nombra esta palabrita. Estamos bajo la gracia, pero nombrando esta palabrita dice enseguida, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Esto que está diciendo Pablo acá es lo que han agarrado de la palabra gracia para olvidar la ley y hacer de mi vida, supuestamente en Cristo, lo que me da la gana, sin ni siquiera conocer lo que Cristo hizo por mí en la cruz, que es tan hermoso. Cuando usted ve el mensaje de la cruz, de veras que es horrible, porque es un juicio. Pero cuando usted lo ve de la perspectiva que Dios quiere que lo vea, es tan hermoso muriendo en la cruz por mí, por mis pecados. Nada más de analizarlo de una forma lógica, sin tener el Espíritu Santo en uno y sin haber leído la Biblia, nada más analizarlo de una forma lógica. ¿Cómo es posible? Murió por mi culpa, derramó toda su sangre por mi culpa, por culpa de mi pecado, y yo voy a seguir pecando. Imagínate, por Dios. Por el amor de Dios, eso no es concebible, ni siquiera de una forma razonable ni lógica, mucho menos de una forma espiritual. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Ya creíste? ¿Ya disfrutaste de esa gracia? ¿Sabe qué es la gracia? El Espíritu Santo en usted. Esa es la dádiva de Dios. Dios en usted. Entonces, vive para esa justicia. Presenta todos tus miembros, tu cuerpo, tu cerebro con tus malos pensamientos, tus manos con tus malas acciones, tu lengua con tus malas palabras y tus chismes y tus murmuraciones.
Preséntate todo, preséntate delante de Dios para servir a esta justicia, para servir a esta gracia. Porque antes de creer, antes de conocer, antes de oír el Evangelio, antes de creer en el Evangelio, todo tu cuerpo le servía, era el pecado. Y era para muerte. Pues ahora que estás lleno de vida, sirve con tu cuerpo a la justicia y llénate más de vida. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí llegamos a Romanos 6, entendiendo que Pablo nos habló de la culpa del hombre y la imposibilidad que hay en el mismo hombre de alcanzar la salvación. Quiere decir que no es por las obras, sino por gracia, o sea, por la fe en Jesucristo. Así que es por gracia, no por obras. Entendiendo este hombre que es culpable, por lo tanto debe existir el arrepentimiento. También oímos de Pablo de la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Esta salvación, que para el hombre es imposible, es por la fe en Jesucristo. Y también nos habla Pablo de que si fuimos libres del pecado, ya después que hemos creído y hemos recibido esta gracia, que es el perdón de los pecados por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, y la receptividad en nuestro corazón del Espíritu Santo de Dios, que es por la gracia, es imposible practicar el pecado que practicábamos antes. Por eso es que Él constantemente dice, y entonces pecaremos y seguiremos pecando y continuaremos pecando. En ninguna manera. El Espíritu Santo en nosotros nos va a llevar en un proceso de santificación que es mantenernos alejados de ese pecado. Bueno, si usted está en YouTube, por favor, dele like, comparte y comente este video. Suscríbase a nuestro canal. Si está en Facebook, también comparta, comente y dele me gusta a este video y hágase mi amigo. Hasta pronto y Dios le bendiga.